Que eso es. Aquí ya llega Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, Rico yo, saludarte, hombre. Alejo. Qué bueno. Es que tuve que reactualizar, o sea, me había conectado hace rato, pero no se conectaba. Tuve que reactualizar la página y ahí sí. Ah, bueno, lo bueno hay que esperarlo. Así que Pablo, qué rico que te tengamos Bueno, acá de a nuevo con ver, nosotros. para que Estás, cuadremos lo de la luz, ¿cómo se ve mejor? ahí te ves perfectamente Sí, bien. Te ves bueno. como un ser iluminado casi en este momento. Bueno, ¿desde el más allá o qué? Bueno, les cuento un poquito a quienes no escucharon de pronto el live con Pablo, el live anterior que hicimos. Pablo es un gran compañero de la facultad. Tuvo que soportarme o tuve que soportarlo durante todos esos años. Mutuamente. Yo no sé quién a quién, pero lo cierto es que es un ser maravilloso, único, excepcional, además de sus cualidades humanas. Es un excelente científico y eso lo digo con todas las mayúsculas y subrayado porque de verdad que es una verdadera autoridad y es un verdadero placer, Pablo, tenerte aquí con nosotros otra vez porque existen muchísimas dudas frente a este tema que yo espero que contigo podamos aclarar para bien de todos los que nos están siguiendo en este momento. Por Así que supuesto. rico que estés por aquí. Pablo, yo quiero que hagamos algo. Y es Dime. que tú vuelvas a presentarte. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Bueno, Pablo Javier Patiño? Porque me encanta que lo hagas tú mismo. listo, Alejo. No, primero que todo, de nuevo, gracias por esta invitación. Creo que es muy importante tratar de dar respuesta a muchas inquietudes que tienen muchas personas sobre esta situación que ya lleva 2 años. Como te decía, te lo he dicho, si es necesario que nos volvamos a reunir, a tratar de mantener pues como una comunicación con aquellas personas que quieran tener mayor información al respecto, con mucho gusto. Mi nombre es Pablo Patiño, soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia ya hace un poco más de 30 años. Me dediqué durante mucho tiempo al estudio de la inmunología, después de hacer medicina estudié inmunología, hice una maestría, después un doctorado en ciencias básicas biomédicas y sigue siendo pues una pasión para mí el conocer el funcionamiento no solo del sistema inmune, sino en general del organismo, que es como la motivación que hay detrás de todo este proceso que he vivido finalmente, es tratar de comprender como lo que llamamos las bases bioquímicas, moleculares, celulares y ahora inmunológicas de muchos fenómenos. Qué bueno. Y de eso se trata, tratar de dar respuesta a muchas inquietudes, no solo relacionadas con la situación actual, sino que desde hace mucho tiempo, en la medida que ha avanzado el conocimiento, poder explicar, sobre todo a las personas con muchos intereses, con muchas visiones incluso del mundo, de que compartamos un conocimiento básico, fundamental. Esto no se trata que todo el mundo tenga que ser inmunólogo, virólogo o vacunólogo, no. Creo que es básicamente que tengamos un conocimiento básico para entender muchos fenómenos. Así que creo que esa es como la motivación fundamental en este momento. Perfecto, vean, ya se van dando cuenta ustedes la calidad humana de Pablo, un ser como esos que de verdad tengo que decirlo de corazón, es un ser admirable en todos los aspectos, pero miren cómo tan generosamente nos brinda sus espacios y aún nos dice si es necesario que nos volvamos a reunir, pues bueno, ahí vamos a estar y seguramente que te vamos a estar molestando mucho, Pablo, porque es que la verdad es que toda esta información va cambiando día a día y a veces Así nos es. vemos nosotros a gatas para entender todo lo que está ocurriendo y la velocidad a la que está avanzando todo este conocimiento. Si revisamos lo que hicimos hace unos meses, tal vez 4 meses contigo, Pablo, hay muchas cosas que se han modificado en este lapso, cuando eso ni siquiera hablábamos de la variante actual, del Omicron y de todas estas cosas. Así que yo te voy a empezar a hacer una cantidad de preguntas porque lo que voy a tratar de hacer es recolectar todas las inquietudes que nos mandaron a través de las redes, porque les pedí que nos contaran todas esas inquietudes para poder tratar de resolver de la manera más elemental y comprensible todas estas cosas que nos están ocurriendo y que hacen parte inevitablemente de nuestra realidad del día a día. Te confieso, Pablo, que recientemente tuvimos una pequeña reunión familiar, porque obviamente tiene que ser ya pequeña, y Sí, yo sí, sí. propuse en un momento determinado que no se hablara de COVID, y te juro que no pasaron 30 minutos sin que se volviera a tocar el Claro. tema y aún después otros 30 minutos otra vez
y es casi que inevitable estar hablando del virus todos los días y a toda hora, ¿sí? Entonces yo voy a empezar por preguntarte cosas muy elementales cuando decimos entendiendo el virus y lo que nos dice la ciencia actual en este momento sobre estas cosas. Lo primero, obviamente existen muchísimas dudas sobre las vacunas. Fue tal vez lo que más recibí en estas preguntas que me pidieron que te transmitiera. ¿Un no vacunado pone en riesgo a los demás o solamente se pone en riesgo a sí mismo? A ver, Alejo, esa es una discusión que todavía va a seguir existiendo durante un buen tiempo, si es que algún día se va a zanjar. Pero en principio, ¿qué es lo que se ha demostrado con las vacunas? O sea, ¿por qué la urgencia de la vacunación y del desarrollo de vacunas? Porque se sabe desde hace mucho tiempo, desde hace 2 siglos básicamente, que las vacunas son un mecanismo fundamental para prevenir infecciones. ¿Sí? Eso no es algo nuevo. Entonces, con base en ese conocimiento y toda la experiencia que se tiene en el desarrollo de múltiples vacunas, se sabía que esa era la mejor alternativa para recuperar una cierta normalidad desde el punto de vista social, económico, educativo, ¿sí? Entonces, por eso el avance. Ante la ausencia de tratamientos específicos para estos virus, o sea, por ejemplo, antivirales específicos, como los tenemos para otras bacterias o incluso para algunos virus como el VIH, la mejor alternativa son las vacunas. Pero en el desarrollo de esas vacunas, para poderlo acelerar, lo que se llamó el punto clave de la investigación, el punto final, ¿sí? El desenlace, que es la palabra que se utiliza, era prevenir las complicaciones, básicamente hospitalizaciones, ingreso a UCI y muerte. O sea, todas las compañías, y no solo compañías, universidades como la de Oxford, que desarrollaron vacunas, ese fue el punto clave, evitar la mortalidad y las complicaciones severas. No evitar la infección, ¿sí? Porque se sabe que hay vacunas que se pueden utilizar para evitar infecciones, pero son vacunas que llevan muchos años de desarrollo, implican un conocimiento mucho más profundo, no solo del virus, sino de la respuesta inmune y de la respuesta que se establece específicamente frente a este virus. Entonces, no era, desde el punto de vista práctico, adecuado poner como desenlace evitar la infección, sino evitar las complicaciones y la muerte. ¿Eso a qué condujo? A que se desarrollaron vacunas, todas las vacunas aprobadas hoy, incluso la que muchas veces se considera como de menor categoría, una familia más pobre como la de Sinovac, e incluso esa demostró una alta eficacia en ese desenlace, ¿sí? Por encima del 85%, otras por encima del 90%, ¿sí? Para evitar esas complicaciones. Entonces, Pablo, dale. Entonces, ¿ese ser no vacunado está poniéndose en riesgo él solamente o está no, poniendo entonces voy para allá. a los demás? Entonces, como ese fue el desenlace, ese fue el punto clave. Pero en el desarrollo y en los estudios posteriores se ha demostrado que todas las vacunas disminuyen el riesgo de infección. No igual que disminuyen el riesgo de complicaciones o de muerte, es mucho menor, por supuesto, puede estar alrededor del 50, 60%, pero disminuyen, ¿sí?, la infección. ¿Por qué? Porque al activar la vacuna, el sistema inmune de una persona, cuando esa persona se infecta, se puede infectar con cualquier de las variantes, aún incluso de las primeras, a diferencia incluso de la Omicron, que prácticamente supera a todas. Aún en ese caso, esas personas que están vacunadas desarrollan rápidamente una respuesta protectora y hace que disminuya el riesgo de infección. No dejan, en algunos casos, no dejan de ser infectantes, pero disminuye el tiempo, los días. Si una persona no vacunada puede estar, además de infectarse y tener un mayor riesgo, puede tener 10, 14 días o incluso más, ¿sí?, 3, 4 semanas, infectante. Una persona vacunada, ese tiempo se disminuye a menos de una semana. Ese dato es importantísimo. A pocos días.
Ese Y dato la entonces, cantidad de virus que se replican es mucho menor. Sí, porque el oh, sistema inmune lo que hace es, no es capaz de evitar completamente la infección, ese es el punto clave. Sí, se infecta, sí, me infecto, la persona que está vacunada me infecto, pero el virus se encuentra con un sistema inmune ya activado que rápidamente trata de controlarlo y disminuye el tiempo y la cantidad de virus y por lo tanto la infección. me encanta, Pablo, porque es que nos estás aclarando muchas cosas a la vez. Lo primero, evita las complicaciones y eso es un hecho clarísimo hoy en Sí, día a nivel de la ciencia. Segundo, evita que el tiempo de transmisión o de ser exacto, contagioso para otros disminuya exacto, significativamente y también evita la replicación del virus por más exacto. tiempo, o sea que tenemos suficientes motivos ahí para empezar a entender esto. Ahora bien, viene una pregunta. Y la clásica pregunta, porque me la hicieron 30 veces yo creo Sí, aquí, sí. te voy a pedir que sean respuestas muy breves porque tenemos Sí, un sí, sí. cuestionario que no te imaginas aquí. ¿Cuál es la vacuna ideal para complementar esas primeras dosis? Entonces, si me puse Pfizer, las dos dosis primeras, ¿con cuál debería hacerlo? Si me puse Janssen, ¿cuál debería hacerlo? Y es la pregunta más frecuente. Sí, Y si a sí ver, vale la pena combinar sí, vacunas. a ver. En los esquemas iniciales se hicieron manteniendo la misma plataforma o la misma tipo de vacuna, ¿sí? Y se demostró que hay una buena protección, incluso en los procesos de revacunación inicial. Ahora, ¿qué te diría desde el punto de vista práctico? ¿Cuál es la mejor vacuna? La que está disponible. ¿Por qué? Porque ya se sabe que si se combinan las vacunas, se potencia la respuesta inmune. Si hay un esquema, o sea, desde los estudios que se hicieron ya combinando distintas plataformas, se encontró que el mejor esquema era vacunando inicialmente, por ejemplo, con AstraZeneca o con Janssen, y después revacunando, o con Sinovac, y después revacunando con la de Moderna o de Pfizer. Ok. Ahí se produce una mejor respuesta, pero no es que sea diferente en gran medida de si se hace al revés o si se vacuna siempre con la misma. Entonces, Ah, bien. la mejor vacuna es la que esté disponible Es en el decir, momento que se requiera la revacunación. perfecto. Si me vacuné con Pfizer las dos primeras veces, podría vacunarme una Sí, tercera no hay vez con problema, Pfizer, no hay aunque problema. no sería pues como lo más frecuente que estamos viendo, pero Exacto, perfectamente cumpliría con lo que estamos buscando. exactamente. Bueno, hay países en los que se ha avanzado muchísimo en la vacunación. Israel, por ejemplo, es un caso claro y nos llama la atención, según todas estas preguntas, que a pesar del altísimo porcentaje de vacunación e incluso de las dosis, porque ya van en la Mm, cuarta y algunos mencionan quinta dosis, ujú. entonces, a pesar de eso, sigue habiendo muchísimos Sí, infectados. sí. Posiblemente no tantas muertes, pero sigue habiendo muchísimos infectados. Eso significa, Dios mío, significa que si encontramos la inmunidad de rebaño, ni aún así vamos a dejar de infectarnos. Exacto. A ver, primero, no va a haber inmunidad de rebaño. Bajémonos de ese cuento. Eso ya está claro. Por dos factores. Hasta el momento, es posible que eso cambie, como vos dijiste al principio, esto está cambiando. Pero hay dos factores fundamentales. El primer factor, todas las vacunas, y eso se ha evidenciado básicamente a partir de los datos de Israel, todas las vacunas, después de 6 a 8 meses, disminuye la inmunidad. Disminuyen lo que llaman los títulos de anticuerpos neutralizantes, que es el indicador, es un solo indicador, no es el único, pero es el indicador que se ha utilizado porque es mucho más fácil de hacer el seguimiento con base en esa prueba para mirar la protección. No es lo único que protegen los anticuerpos, pero es el mejor indicador que hoy tenemos. Entonces, después de 6 a 8 meses, con todas las vacunas, ahora, en Israel básicamente la que se utilizó fue Pfizer. Con la vacuna de Pfizer, pero eso se ha corroborado con las demás, se disminuye la respuesta inmune. Hay una disminución de los anticuerpos neutralizantes En el tiempo. Ajá. en el tiempo. Entonces, eso es lo que se llama una disminución de la respuesta inmune humoral o de Ok. anticuerpos. Ese es el primer factor que influye y que hace que una persona se pueda reinfectar con el mismo virus. Ok. Ahora, el segundo factor que hoy pone, además de ese, que hoy pone en evidencia todo esto, es la generación de variantes. Sí, primero ocurrió con Delta, aunque con Delta no fue tan claro, con Delta
era mucho más agresiva, sobre todo de los no vacunados, y por eso la alta mortalidad que tuvo Delta. Pero ahora llega Omicron. Omicron tiene mayor diferencia frente a todas las anteriores, frente a Delta, frente a Alfa, Beta y la primera cepa que es la de Wuhan. Entonces, ¿qué sucede? Esa variante Omicron tiene una capacidad de evadir esos anticuerpos neutralizantes mayor que los demás y por eso genera una reinfección. Pero ¿qué es lo que es claro también de esos estudios? Como ya lo dijiste, la gente tiene una forma leve de la enfermedad y no se complica. Si está vacunada, básicamente no llega a UCI y no se muere. A diferencia de los no vacunados, que aún con Omicron, que es una forma aparentemente menos agresiva, puede llevar incluso a la muerte de personas no vacunadas. Ese es otro dato bien importante, Pablo, porque en un principio se dijo que aparentemente las vacunas no protegían para la variante de Omicron. Pero lo que estamos viendo es otra cosa completamente distinta y es que en realidad hay una cierta protección que evita ese tipo de complicaciones y que hacen que la gente no tenga que llegar por allá a UCI y a complicaciones. Perdóname, hay una anotación como inmunólogo que no puedo dejar de decir. Es que eso se debe a que hay otros mecanismos de la respuesta inmune, no de anticuerpos, que protegen. Hoy se sabe que son lo que llamamos la respuesta celular de linfocitos T y básicamente una subpoblación que llaman los linfocitos T citotóxicos. Eso es. Entonces, es porque los anticuerpos no es el único mecanismo de protección. Ok. Pablo, me hacen una anotación aquí, no sé si hay posibilidad de mejorar eso. Me dicen que tu cámara se está moviendo muchísimo. Que es el color de tierra o algo así. No, es que la tengo, voy a ponerlo, es que por la luz quería tener un sitio, pero voy a buscar un sitio donde pueda poner la tableta sin problema. Perfecto. Dale, bueno, la otra pregunta mientras tanto es, a ver, estamos viendo, Pablo, que están mutando muchísimo estos virus y es de esperarse que sigan mutando. Entonces surge una pregunta, entonces, huepucha, ¿una vacuna por cada mutación o qué sigue de aquí en adelante? Esa es una pregunta que está por responderse. En principio, yo te diría, Alejo, y a todos, ¿sí? Que no se necesita una vacuna por cada mutación, sino que se van a necesitar vacunas dependiendo de ciertos tipos de mutaciones. Hay un ejemplo clave en ese sentido, y es la influenza, ¿sí? La influenza es una enfermedad que nos ha acompañado desde hace siglos, ¿sí? Desde, pues, se conoce desde hace más de, yo creo que 500, 600 años, epidemias de influenza, ¿sí? Documentadas claramente. La última grave fue la de hace 100 años, que fue la famosa gripe española. ¿Qué pasa con la influenza? Es un virus, así como el coronavirus, no son familiares entre sí, pero comparten varias condiciones y una de ellas es la capacidad de sufrir mutaciones, ¿sí? O sea, de modificarse. Entonces, ¿qué pasa con la influenza? Nos tenemos que estar vacunando. Claro. La ventaja de la influenza frente al coronavirus es que las variantes desde hace un buen tiempo para acá son menos agresivas, pero ocasionalmente aparece, por ejemplo, apareció hace unos 10 años ya, tal vez un poco más, sí, en el 2008, 2007, 2006, apareció la H1N1, que fue una variante agresiva que afortunadamente no produjo una pandemia, produjo brotes localizados, pero puso en alerta a los sistemas de salud, porque si ese virus se hubiera extendido como el coronavirus, la situación hubiera sido mucho más dramática, casi que similar a la de la gripe española. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen vacunas previamente con base en estudios epidemiológicos y genéticos del virus y se predice cuáles van a ser las mutaciones que pueden aparecer. Posiblemente a eso vamos a llegar también con el coronavirus. Ahora, la ventaja que yo veo con el coronavirus es que hasta ahora todas las vacunas protegen contra las formas severas. Entonces es posible que se puedan desarrollar vacunas que tengan una mayor
capacidad de protección frente a esas complicaciones, que es lo que se va finalmente a buscar. Y nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con este virus. Ok, ok. Pablo, aquí surge una pregunta que nos están haciendo allí directamente y que también estaba en el listado de estas preguntas y es, ojo, hay muchos que están aconsejando vacunarse no solamente contra el virus, sino al mismo tiempo contra la influencia, posiblemente haciendo referencia al famoso Flurena que Sí, se sí, está sí, sí. hablando. Entonces, ¿hacerlo o no hacerlo es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Es más riesgoso? Vemos que algunas personas de pronto cuando se colocan la vacuna de la influenza hacen reacciones fuertes y entonces la duda es si con eso podría empeorar o agravar la situación. No, a ver, en principio incluso se pueden poner simultáneamente ambas vacunas y el Ok, riesgo pues de una complicación, o sea, hasta ya se sabe, ya se ha hecho, es muy, muy bajo. Ahora, ¿cuál sería la recomendación? La influenza, a diferencia del coronavirus, hasta cierto punto afecta más a niños, ¿sí? Infantes, y igual que el coronavirus, a las personas de mayor edad. Entonces, esas son las poblaciones que se recomienda vacunar contra influenza. En esas poblaciones se justificaría, sobre todo en las épocas de invierno, donde hay pues estaciones mucho más importante hacerlo, es vacunar simultáneamente, o si ya está vacunado con coronavirus, vacunar contra influenza, porque sí existe el riesgo de que haya una convergencia de ambos brotes, ¿sí? ok. De influenza, y eso puede agravar. Ese es un riesgo teórico, el año pasado no sucedió porque se disminuyó incluso la frecuencia de casos de Claro. influenza en el hemisferio norte, porque la gente se estaba cuidando. Ahora no sabemos qué puede estar sucediendo. Pero yo Ok. diría que en nuestro medio, recomendar la vacunación, sobre todo en niños, personas con defectos del sistema inmune y ancianos o personas después de los 60 años, sobre todo, que se vacunen con influenza. O personas que estén en mayor riesgo, por ejemplo, personas que trabajen en un ambiente hospitalario y estas cosas, ¿no? Sí, Por así es. supuesto. Bueno, aquí hay otra cosa importante. ¿Cuánto esperarse, Pablo, para vacunarse después del COVID? Supongamos, había alguien que llevaba su esquema, ya le tocaba la tercera dosis y justo en ese momento le dio el Sí, COVID. sí, Entonces, ¿ya cuánto esperar? Porque vemos que casi que, entre comillas, por decreto, nos van cambiando la cosa y dice, sí, bueno, antes a los 6 meses, ahora a los 4 meses y ahora inclusive están diciendo al mes. al mes. ¿Qué hacer frente a eso? Sí, el problema con la infección es que la infección puede producir una muy buena respuesta o muy mala respuesta. No hay no hay una estandarización de la infección. ¿Sí? ¿Qué sería lo ideal? Es que si hubiera una muy buena respuesta se puede esperar tranquilamente varios meses. O Ok, sea, si la infección produce unos buenos títulos de anticuerpos, es como una revacunación, entonces se podría esperar 3, 4 meses sin problema. Pero, ¿qué sucede? No todas las personas responden igual a la infección. ok, Entonces, lo que sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que se recomienda es después de que pasen los síntomas, se puede vacunar. En ok. aquí, por condiciones ya más desde el punto de vista de disponibilidad de vacunas, se propone inicialmente 3 meses, ahora ya un mes. Pero entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría en este caso? Si usted ya tiene un buen esquema de vacunación previo, si tiene 2 dosis, le da la infección, puede esperar tranquilamente 1, 2, 3 meses sin mayor riesgo. Porque esa Eh, sería casi la tercera dosis, ¿no? Exactamente. Ok, Ahora, no dejar de ponerse el refuerzo por ese factor que ya te dije, porque es posible que la infección en sí no induzca una buena protección. Entonces es mejor asegurar con la revacunación. ok. ¿Qué está pasando? Y aprovecho la respuesta tuya, Pablo, con los anticuerpos. ¿Cómo determinar esos anticuerpos hoy en día? Porque entonces viene la eterna pregunta, antígeno o PCR, ¿cuál de las dos me hago para saber si tengo Sí. o no tengo? Y fuera de eso, hay una medición, nos lo dijiste en la charla anterior, sobre anticuerpos y titulación de anticuerpos Ajá. específicamente. ¿Qué le contamos a la gente de esto de los anticuerpos, Pablo? ¿Qué Y de hacemos? la infección, sí. Y de A la ver, infección. en la fase inicial, yo diría que hasta finales del año pasado, la mejor prueba
para confirmar la infección era la de PCR, la prueba genética, que es identificar el genoma del virus. Pero, porque no era tan generalizado, ¿sí? La infección, y no era tan infectante el virus. Pero ahora con Omicron es necesario hacer pruebas mucho más rápidas, como la de antígeno, y que sobre todo permitan evidenciar el riesgo de infección, que es la ventaja que tiene esa prueba. Porque si esa prueba resulta positiva, como está resultando en muchas personas, aún sin síntomas, indica que esa persona es infecciosa, que es contagiante, que contagia a los demás. Entonces, esa puede ser un buen indicio. En cuestión de 2 horas te dan el resultado y tienes idea si estás positivo incluso. Incluso ya hay pruebas domésticas, pruebas que se consiguen en farmacias, pues aquí no en Colombia, pero creo que hace falta que eso se tenga para que la persona que tiene la posibilidad de comprarla tenga, y si tiene síntomas, se haga la prueba y se sabe si es positiva, se aísla. Ya hay casos de personas que se confirman y se aíslan. Entonces, eso por ese lado. Ahora, para saber si la infección o la vacuna produjo una buena respuesta, sigue habiendo las pruebas de anticuerpos, de titulación de anticuerpos, que es básicamente la misma que habíamos hablado pues ya hace un tiempo, y que permiten saber si hay esos anticuerpos neutralizantes, que es una prueba que permite evidenciar, por ejemplo, si se reinfecta, aumenta los títulos. Recordemos una cosa, Pablo, que me parece importante aclararle a todos los que nos están oyendo hoy. Básicamente hay 2 tipos de anticuerpos que se producen en este aspecto, anticuerpos IgM e IgG, así los llamamos en medicina. Normalmente los IgM son los de reacción más rápida, sí, pero que generalmente desaparecen mucho más rápido también. Y los IgG generalmente son los que quedan como una prueba de que de alguna forma nuestro sistema inmunológico guardó una especie de memoria, llamémoslo de esa manera. No, es que es así. De esos anticuerpos, y que de alguna forma también nos están diciendo estamos por lo menos parcialmente protegidos, ¿sí? Pero también existen otras pruebas en las que nos ayudan a medir cantidades de anticuerpos. Si yo mido esa cantidad de anticuerpos, es una pregunta que me hicieron también, ¿cómo sé si esos anticuerpos son de la vacuna o porque me dio el virus y ni siquiera me di cuenta? No hay forma de saberlo. Okay. No hay forma de saberlo. Ese es porque los anticuerpos no diferencian, y eso es lo que se busca, ¿sí? Los anticuerpos no diferencian entre el antígeno, aquí así se llama, la proteína del virus, y el antígeno vacunal, o sea, de la vacuna, porque precisamente eso es lo que se busca, que no haya diferencia y que el sistema inmune reaccione contra el virus como si fuera la vacuna con la que se indujo esa memoria inmunológica. Entonces no hay forma de diferenciarlo. ¿Qué duraría más, los anticuerpos por la infección propiamente o por la vacuna? Eso tiene que ver con lo que te decía hace un rato. Hay personas donde la infección induce una potente respuesta inmune y los anticuerpos duran mucho tiempo. Okay. Sí, pero hay otras que la infección induce una muy baja respuesta y los anticuerpos desaparecen muy pronto. En cambio, los anticuerpos que se inducen con la vacuna más o menos se mantienen en el tiempo. Se sabe que, como te decía ahora, de 6 a 8 meses se mantienen. Eso ya está más, o sea, digamos, es más estandarizado. Entonces, por eso es que se recomienda la vacuna. A pesar de que a veces la infección puede ser más efectiva, pero se corre el riesgo que esas infecciones sean más severas para inducir esa mayor protección. Pablo, como estamos tratando de aclararle a tanta gente todo esto, hay un temor generalizado, efectos colaterales de las vacunas. Realmente son tan riesgosas como algunos antivacunas quieren hacer creer. Estoy respetando por completo todas las posiciones a este nivel, el que se quiera, el que no se quiera vacunar, el que considere que es bueno, que es perverso. Es decir, yo pienso que hay diversidad de criterios y ahí es donde cabemos todos, pero las vacunas en sí presentan riesgos importantes en este momento. A ver, cualquier producto que ingrese al organismo, cualquier alimento, aún el agua, tiene riesgos de producir efectos, tú lo sabes muy bien, ¿sí? Entonces, nadie puede asegurar que un producto biológico como una vacuna no tenga efectos, ¿sí? Eso es claro. Sin embargo, yo creo que ya van en el mundo más de 8.000 millones de dosis aplicadas de estas vacunas.
¿sí? Y las complicaciones, las secuelas son muy bajas. Son mucho menores que incluso de muchas otras vacunas, que la misma influenza. Entonces, se puede tener certeza, ¿sí? Certeza de que existe un bajo riesgo de complicaciones, ¿sí? Es muy bajo el riesgo de complicaciones, insisto, sin que se diga que no existe. Pero frente a la infección o sea, el cálculo es en 10.000 veces, ¿sí? Más, menos frecuente, ¿sí? Esas complicaciones severas. Entonces, si tienen riesgo de morirse, ¿sí? De 1 en 10.000, las personas vacunadas por la infección, o incluso es mayor, 1 en 1.000, las personas vacunadas es de 1 en 10 millones. Ok, eso ya es una cifra absolutamente contundente que nos lleva por lo menos a tomar conclusiones personales muy claras y que obviamente dejamos ahí para que cada uno analice y por lo menos estudie el riesgo-beneficio de esto, ¿no? Exacto, sí, eso es una decisión, por supuesto, individual, pero sí es claro de que hay una diferencia clara. Bien, viene otra pregunta aquí, Pablo. En este momento hay una concepción que se trata de dejar y es que si usted no está grave, si no tiene muchos síntomas, ni siquiera vaya y se haga la prueba porque eso va a pasar rapidito. Entonces viene la pregunta, entonces yo cómo sé si esto era el virus o si era una simple gripa lo que tenía y cómo saber entonces si estoy contagiando o no. Y de una vez te hago la otra pregunta que también surgió muchas veces, y entonces, ¿por qué disminuyó? Ya lo contestaste parcialmente, el tiempo de, ¿cómo se llama? De incapacidad Sí, de la gente, de incapacitaciones de la gente. ¿Por qué disminuyó de 14 días a 7 días súbitamente? ¿Por decreto se pudo hacer eso? ¿Qué pasó? Yo sé que ya lo explicaste parcialmente, pero me gusta que hagamos énfasis en esto. Sí, Alejo, lo que pasa es que aquí hay que tener otros elementos adicionales a lo meramente inmunológico, biológico, virológico, ¿sí? Es el tema social, el tema económico, el tema político incluso. Entonces, ¿se corren riesgos disminuyendo o modificando estos tiempos? Sí. Sí. O que la persona no pueda tener acceso al diagnóstico por parte del sistema de salud, de la EPS, del ministerio, sí. Pero estamos en una situación donde se busca, de alguna manera, maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. No desaparecen, no desaparecen. Okay. Entonces, ¿qué decisiones entiende uno toma, en este caso el gobierno, el Ministerio de Salud? Es disminuir el efecto económico, al disminuir la presión sobre el sistema de salud para que todo el mundo se tenga que hacer la prueba, disminuyen, ¿sí? Y se le transfiere en gran medida a la persona. ¿Qué es la decisión que tiene que tomar la persona? Si yo tuve contacto y tengo síntomas, tengo que suponer, si no me puedo hacer la prueba, que estoy infectado y me aíslo unos días. Eso por un lado. Ajá. Por el otro lado, ¿por qué se disminuye el tiempo? Porque afortunadamente, por lo menos en muchas regiones del mundo, ha habido tanto una combinación de vacunación como de infección que hace que la mayor parte de las personas que se están infectando ahora son personas que tienen una protección. Exacto. Y entonces eso hace lo que yo les decía al principio, de que la implicación. Exacto, entonces disminuye. Pero eso no significa que el 100% de esas personas no sean infectantes a los 7 días. No, puede haber un porcentaje que puede ser infectantes aún después de 10 días, 14 días. Pero se corre ese riesgo. Y si no se hacen pruebas, Pablo, ¿cómo saber realmente en qué estamos de la pandemia? Porque es que, ¿de qué manera vamos a saber qué porcentaje de la población realmente se está infectando y si esto está avanzando, si está disminuyendo? Sí, ahí se recurre básicamente a dos elementos. Primero, a las pruebas que se siguen haciendo por parte del sistema, sobre todo a personas de mayor edad, personas de comorbilidad o niños, y eso es un indicativo, lo que llama un indicador de cómo está evolucionando la pandemia. Y el segundo, a lo que se recurre, es digamos, al compromiso individual. Muchas personas que buscan hacerse la prueba, sea por la misma EPS o de manera individual, hacen el reporte. Y eso es también complementa esa indicación.
Pero sí, hay un subregistro. Bueno, Eso va a ser real, va a haber un subregistro de la infección. viene una pregunta que me pareció muy simpática y muy al lugar. Bueno, si aparentemente se está mostrando que la variante Omicron es un poco menos agresiva que la Delta y que la de Wuhan y esas cosas, Ujú. entonces, ¿será que es mejor dejarme infectar por Omicron y de una vez generar anticuerpos? Esa es una pregunta incluso que se están haciendo muchos investigadores en el mundo. ¿Cuál es la posición mía que comparto pues con muchos que ya la han discutido? Eh, si no tuviéramos vacunas, sí, esa sería una buena alternativa, sí. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el riesgo con este virus? Este no es un virus común y corriente, este no es un virus de la gripa tradicional, sino que es un virus que tiene la capacidad, ya lo demostró, de mutar y de generar a partir de variantes menos severas, variantes mucho más agresivas y virulentas. Entonces, eso no significa que Omicron sea la última de las variantes. Si tuviéramos certeza de que esta es la última de las variantes de coronavirus y que de aquí en adelante solo vamos a tener Omicron y brotes de Omicron, enfermedad endémica de Omicron, listo, pero eso no nadie lo puede asegurar. Y puede haber un sitio en el mundo o una persona, incluso una sola persona, por ejemplo, una persona con una baja respuesta inmune, que es lo que se ha demostrado hasta el momento, las personas que tienen defecto en el sistema inmune se infectan, como no controlan el virus, en esas personas empieza el virus a mutar. Y si desafortunadamente en esa persona se combina con otro coronavirus, puede haber lo que llama una recombinación, o sea, una combinación de dos variantes, de dos cepas del virus y generar un virus totalmente agresivo, virulento, un nuevo coronavirus, un nuevo SARS-CoV-2, pero mucho más agresivo. Tan agresivo, por ejemplo, como una variante similar al MERS, que es un coronavirus que tiene una mortalidad cercana al 40%. Y Entonces, ahí esto sí, sería una ruleta rusa. Entonces, por eso es mejor evitar la infección generalizada, tratar hasta donde sea posible vacunar a la mayor parte de la población. Ese es el problema, de que vacunar es a todo el mundo, no revacunar y revacunar, sino vacunar a todo el mundo en este planeta. cosa que difícilmente vamos a conseguir y por eso lo Así de la es, inmunidad de rebaño lo descartas de una así vez. es. Pablo, si esto está pasando, ¿qué ocurre entonces si seguimos vacunando? ¿Sería de esperarse que hubiera menos mutaciones o eso nada tiene Sí, que ver? sí, sí, eso es lo que se espera. Eh, pero lo fundamental es, lo ideal sería tener un planeta y unos gobiernos alineados en esto. Esto no se logró. Y la crisis más grave del coronavirus es la crisis moral. Eso ya muchos lo han dicho. La crisis por los suministros, luego por las vacunas. Lo ideal es que hoy África y muchos países asiáticos estuvieran vacunados, así como estamos nosotros, y como está Estados Unidos, y como están muchos países europeos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera se disminuye la posibilidad de generar esas nuevas variantes. Pero mantener la revacunación, una revacunación cada 6 meses, cada 8 meses, es prácticamente imposible. Eso ya o sea, no solo por los costos, sino por la capacidad de producir vacunas. ¿Sí? A no ser que pues, muchas compañías, muchos gobiernos en el mundo se dediquen a producir vacunas, como hoy se está proponiendo en Colombia, que se produzcan vacunas. Sí, eso puede ayudar, pero esa no es la salida. La revacunación semestral o incluso anual puede que no sea la salida. Y La salida entonces, es vacunar a todo el mundo y estar revacunando a las personas de mayor riesgo. Sí, a los niños, ¿sí? Y a los ancianos y a las personas con comorbilidades. bueno, Pablo, ahí estás planteando una cosa muy importante, además de una importancia, yo diría que crucial por lo que implica para la humanidad como tal, porque definitivamente, muy seguramente no nos vamos a poner de acuerdo los antivacunas y los provacunas, y entonces no vamos a llegar a cubrir esa población Sí, total como sería lo así es. ideal y como ha ocurrido con otras vacunas que han Exactamente. permitido erradicar muchas de las patologías que antes vivíamos.
Pero entonces, dado esto y dado eso que acabaste de decir de que no vamos a poder estar revacunando eternamente, ¿cuál es el futuro que nos espera? Aprender a vivir con este coronavirus. Eso nos va a tocar. Tener brotes. Esta enfermedad se va a convertir en lo que llaman una enfermedad endémica, con brotes, como tenemos la influenza, por ejemplo, en el dengue. El dengue, nosotros anualmente tenemos muchos casos de dengue. Hay épocas del año donde hay brotes, hay casi que una epidemia de dengue, pero muchas veces, muchos meses en el mes, siguen apareciendo casos de dengue. Qué maravilla. ¿Cuándo podremos hablar de que sea una endemia y no una pandemia, no? Pero no te creas que la endemia va a ser la salida, no, porque si este virus sigue así, pueden haber brotes de formas de una enfermedad endémica, pero mucho más severa. Entonces, puede terminar afectando y generando una nueva epidemia. Me estoy riendo porque es que hay una pregunta que están haciendo que me hizo reír definitivamente. ¿Por qué no invitó a la charla a Djokovic y a Bolsonaro? Está buena esa pregunta, me gusta. Pero seguida hay otra pregunta que me parece bien interesante. Alguien dice, ¿por qué seguir vacunando y no más bien apostarle a fortalecer el sistema inmunológico con estilos de vida saludable? ¿Eso sería suficiente para protegernos No. para el virus? Ojalá. O sea, sí es muy importante tener un buen sistema inmune, a partir sobre todo, hay varias situaciones que claramente la evidencia. Una buena nutrición, ciertos alimentos, no tenemos tiempo para hablar de eso, un reposo adecuado, disminuir el estrés físico y emocional, Claro. un buen ejercicio, no un ejercicio extremo. O sea, son factores que sí ayudan a mantener un buen sistema inmune y eso asegura una mejor respuesta, pero no protege. Puede haber, o sea, lo hemos demostrado, personas totalmente sanas, deportistas, personas en su plenitud de la vida sufren coronavirus y se mueren. Y se hace insuficiente, claro, frente a una cosa tan agresiva como estas. Bueno, hay otra cosa que de pronto ilusiona. Recientemente leía en un artículo por ahí que están trabajando una vacuna que aparentemente cubriría todos los tipos de este tipo de coronavirus. ¿Eso qué tan cierto es, Pablo? ¿En qué va? Esa es una vieja ilusión, no solo del coronavirus, de influenza. Son los que llaman las vacunas, se llama PAN, pues es un prefijo griego que cubre todo, las PAN influenza o las PAN coronavirus. Sí, entonces eso se está desarrollando. Lo que pasa es que requiere mucho más tiempo, pero tal vez sería lo que ayudaría a controlar en gran medida esta epidemia. Tener una vacuna que cubra varios coronavirus. ¿Sí? No solo el SARS-CoV-2, sino el SARS, el MERS y otros que puedan aparecer de esa familia. En este tiempo, las vacunas que fueron creadas de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna, de Sinovac, ¿estas vacunas han cambiado en algo su composición? Porque hay otra pregunta que nos hacen ahí que me parece bien interesante, porque si no es así, ¿por qué se sigue basando en lo que inicialmente se creó para el virus de Wuhan? Exacto. No se han variado, tanto... sobre todo las vacunas de ARN mensajero, tanto Pfizer como Moderna han dicho que van a sacar variantes o modificaciones, pero ¿qué sucede? Como el virus ha resultado mucho más dinámico de lo que se esperaba, dinámico es que ha generado variantes cada pocos meses, entonces no han corrido el riesgo de generar vacunas, porque eso tiene un alto costo. Modificar la vacuna tiene un alto costo desde el punto de vista económico, pero también tiene un costo, un riesgo, y es que disminuye la protección frente a las variantes que ya existen. Entonces, se anuncia que en 2 o 3 meses pueden salir las nuevas vacunas. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que todas las vacunas, aún esas primeras que se desarrollaron contra la de Sinovac, por ejemplo, que fue la primera, siguen protegiendo contra las formas severas. Insisto, ese es el desenlace esencial que se busca, evitar la muerte y las complicaciones. Entonces, por eso no se arriesgan en gran medida. Ahora, lo que se espera es que salgan nuevas vacunas, como por ejemplo la de esas que tienen una mayor cobertura, que sí sean las que puedan proteger. Pero se espera que sí, tanto Moderna como Pfizer como AstraZeneca puedan desarrollar esas vacunas. Lo que pasa es que van a cobrar ese desarrollo.
Hay unas preguntas que van surgiendo allí que no puedo hacer al aire porque de hecho nos censuraron la vez pasada esta charla que tuvimos porque hablábamos específicamente de medicamentos y no podemos hacerlo por este medio, así que me van a excusar no transmitir estas cosas. Pero sí te transmito una pregunta que nos está haciendo aquí el compadre Lotero, el hermano de nuestra compañera Alicia Lotero, y que nos dice, hombre, y hay esperanzas de que ese virus pierda su capacidad infecciosa desnaturalizándose o no. No, eso, o sea, desde el punto de vista evolutivo eso no va a suceder, ¿sí? Eso es algo que algunos han diseminado, pero no va a suceder. Los virus no tienen como función ir desapareciendo. Ojalá. Así ya no tendríamos influenza, no tendríamos polio, no tendríamos sarampión, no. Esas infecciones se controlan básicamente es por el desarrollo, o sea, o de medicamentos o de vacunas. Ese era el riesgo que yo les mencioné ahora. Sí, tenemos en este Omicron que ya se sabe que es menos agresivo, menos virulento, pero eso no significa que el virus esté perdiendo virulencia. Puede llegar el momento en que recupere y ser más virulento. Al contrario, se reactive. Sí, producir una cepa, una variante mucho más agresiva. Pablo, vimos en estos días de vacaciones la gente que tenía que hacerse la PCR para salir y resulta que muchas veces la PCR puede seguir dando positivo no una semana ni dos, sino hasta un mes y hasta mes y medio. Y hasta más, sí. Y entonces, ¿cómo esta gente saber si es infecciosa o no, o si simplemente es el reflejo de la inmunidad que queda ahí inscrito? No, a ver, por eso es mejor ya en este momento, hoy, hacer la prueba de antígeno, no la de PCR. La de PCR es muy buena para confirmar un diagnóstico preciso y saber si está infectado o estuvo infectado recientemente. Pero no si está activo. No, es porque, ¿qué sucede con el virus? El virus deja restos de su material genético durante un tiempo. A pesar de que no es infectante, pueden quedar residuos de ese virus y eso la prueba de PCR es una prueba muy sensible, o sea, detecta muy pequeñas cantidades de restos del genoma del virus, aunque no sea infectante. Entonces, es lo que llama un falso positivo. En cambio, la de antígeno, el antígeno detecta básicamente personas que son infectantes en ese momento. ¿Cuándo hacer pruebas cuantitativas? Pues ya hoy, o sea, nunca se han recomendado las pruebas cuantitativas porque no es necesario. Se hacen sobre todo para investigación, ¿sí? La PCR permite hacer cuantificaciones muy precisas, pero eso aumenta los costos, entonces por eso no se recomienda. Solo en ciertos casos especiales, si una persona tiene un cierto riesgo, por ejemplo, por una inmunodeficiencia, se podría hacer una prueba cuantitativa para saber qué tanta cantidad del virus tiene, pero en general no se recomienda. Bien, Pablo, hubo otra pregunta que surgió que es muy cierta y que la veo yo todos los días en mi consulta. La gente se queja de que la tercera dosis a mucha gente le da muy duro. Sí. Y posiblemente es porque hay una memoria inmunológica, ya que claro, con la entrada de una tercera dosis, pucha, golpea un poquitico más. Sería entonces de esperarse que si hubiera una cuarta dosis fuera aún más dura que esa tercera. Sí. Es lo mismo que sucede con el resto de vacunas. Es que esta no es una vacuna distinta a la del tétanos, pues al toxoide tetánico, a la que nos ponen desde los primeros meses de vida. Lo que inducen es una memoria inmunológica y cada vez que nos exponemos a ese antígeno, activa el sistema inmune y eso produce inflamación. Y la inflamación produce esos síntomas de dolor de cabeza, de fiebre, de dolor en articulaciones, de escalofrío. Todo eso es una respuesta del sistema inmune. Pero en medio de todo también es una respuesta que indica, bueno, algo de defensas tenemos porque estamos total. Identificando que hubo algo extraño allí, ¿no? Que llegó y que nos estamos defendiendo. Así y entonces aquí también me preguntan, bueno, ¿y qué tan sensible es la del antígeno? ¿Pueden ser falsos positivos o falsos negativos? Falsos negativos, sí. Puede haber falsos negativos con el antígeno. Ese es el riesgo de esa. Pero hoy ya pues se tiene más o menos una idea que cuando sale positiva, la persona es infectante. Si sale negativa, puede que tenga el virus, pero la posibilidad de infección es mucho menor. Pablo,
preguntas y respuestas muy cortas porque me voy a quedar por ahí con la mitad del cuestionario hecho, ¿sí? La tercera dosis para gente que tenga enfermedades huérfanas o enfermedades ya severas, ¿se debe, no se debe colocar? Es mandatorio. Esas son las personas que tienen mayor riesgo de complicarse. Perfecto, perfecto. Muchos cuestionan la eficacia de las vacunas precisamente por la cantidad de presencia que sigue habiendo. ¿Qué decirle a esas personas que digan, no, es que eso no sirvió porque fíjese que la gente se sigue infectando? No, no, si no tuviéramos, hagamos un experimento mental como le gustaban a Albert Einstein, imaginémonos 2 años después sin vacunas. O sea, la mortalidad hoy sería impresionante, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar porque la posibilidad, no solo de las cepas que ya existen, sino de nuevas cepas. O sea, podríamos tener, o sea, estaríamos en medio de un aislamiento, casi que te lo aseguro, estaríamos casi que en un aislamiento completo en este momento en todo el planeta. Tu posición es Lo que está contundente. haciendo China está tratando de mantener el aislamiento. Ahora, lo que pasa es que es un régimen autoritario, que allá se hace lo que manda el partido, y han aislado ciudades de millones, de varios millones de un día para otro. Eso es lo que está, cero transmisión, eso es lo que está buscando China. Eso es lo que tendríamos hoy en todo el planeta. Tu conclusión es contundente, vacunarse sí o sí. Sí, ¿cierto? no hay de otra, no hay de otra en este momento. Perfecto. ¿Tienen desventaja los que no se han vacunado contra el COVID y que les dio el COVID frente a los vacunados en una posible reinfección? Sí, si no se ponen una nueva vacuna, o si no se revacunan o se ponen una primera dosis por lo menos después de la infección, sí. Ahora, corren el riesgo de que se infecten, por supuesto. Ahora, la ventaja es que se pueden infectar con una variante menos agresiva, como ocurre en este momento, pero eso no asegura que haya más adelante otra variante mucho más agresiva. Bueno, y una pregunta capciosa. ¿Las nuevas variantes pueden ser consecuencia precisamente de las vacunas o no? No, no. Al contrario, es por la falta de respuesta inmune. Ok, pues, perfecto. Eso me encanta que nos quede claro. ¿Qué da más inmunidad? Me la repiten siempre, ¿el COVID o la vacuna? Depende. En muchas personas da mayor inmunidad la infección, pero generalmente son personas que han sufrido una forma severa muy sintomática de la COVID. ¿Sí? En esas personas queda una buena inmunidad. Personas que se infectan y que no tienen síntomas o síntomas leves, generalmente esa inmunidad desaparece en cuestión de 3, 4 meses. En cambio, las vacunas se mantiene una inmunidad de anticuerpos de 6 a 8 meses y una respuesta protectora de la inmunidad celular, que ahora les mencionaba, un poco más duradera. ¿Cómo explicar que alguien que se ha puesto 2 y aún 3 dosis de la vacuna no tenga anticuerpos? Son variantes biológicas en que personas que tienen un sistema inmune con alguna pequeña modificación, no voy a decir un defecto, una modificación en su respuesta inmune, no son capaces de desencadenar una buena protección. Entonces en esas personas hay que estar revacunando posiblemente. Incluso es posible que nunca vayan a tener, por ejemplo, hay casos, no de situaciones naturales, sino personas que están recibiendo ciertos tratamientos y que no los pueden suspender para enfermedades autoinmunes o para el cáncer, en que hay una supresión tal del sistema inmune que no van a tener una buena respuesta. Y hay que estarles entonces, tienen que estar aislados prácticamente. Pablo, 2 preguntas finales, hombre, porque el tiempo se nos avanza muy rápido aquí y me encantaría hacerte muchas más, pero no nos va a dar el tiempo. Y la última pregunta, anécdota. Pablo, Dale. ¿Nos vamos a quitar el tapabocas algún día? Yo lo veo muy difícil, lo veo muy, muy difícil, porque precisamente si esta enfermedad se convierte en una enfermedad endémica y no queremos estarnos reinfectando, pues una forma es el tapabocas. ¿Sí? Bueno, aquí Stephanie me dice que puedo seguir un ratico más, pero no sé si tendríamos problema para la grabación. Stephanie, me respondes, por favor, lo más pronto que puedas, porque de eso dependería que siguiera entretenido aquí con Pablo un minuto.
Y si no, desde ya te voy dando las gracias, Pablo. De verdad que estas charlas contigo son supremamente provechosas. Es maravilloso tener un ser que como tú, conocedor, científico, 100%, pero además dueño de esa capacidad tan maravillosa de conectarte de otra manera, estés con nosotros. Así que muchas, muchas, muchas gracias, Pablo, de nuevo. Con mucho gusto, Alejo. Creo que vamos a tener que cortar aquí, Pablo, para que quede allí grabado y para que mucha gente Listo. pueda aprovechar esto. Aquí me dice, bueno, me dice Stephanie que sigamos, entonces ella es la que nos maneja las redes, así que, bueno, yo voy a aprovechar para hacerte más preguntas porque sí se nos estaban quedando muchas y vale la pena que tengamos en cuenta. Hay gente que dice, ¿por qué a algunas personas les da una reacción tan fuerte y a otras no tanto? Creo que ya lo contestamos implícitamente en la pregunta que te Pero hicieron. rápidamente, es las diferencias que tenemos cada uno de nosotros en nuestro sistema inmune. Es eso, o sea, yo insistiría en esto, cada uno de nosotros es un universo, ¿sí? Y tenemos distintas respuestas a los estímulos del mundo exterior. ¿Sí? Okay. No solo en el sistema inmune, el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, todo, pues la respuesta cognitiva, por ejemplo, es muy diferente y lo sabes muy bien. Pablo, el tipo de tapabocas. Hay mucha gente muy preocupada porque están circulando mensajes por ahí diciendo que el tapabocas normalito que estamos usando casi todos apenas sirve un 15% frente al N95. Y entonces, ¿qué hacer? Sí, lo que pasa es que el virus nos ha cambiado las condiciones. El virus inicial no era tan infectante, tan contagioso como la variante actual. Pasó de ser con Delta a ser más o menos 6 veces y esta duplicó a Delta. Se compara incluso con el virus más infeccioso que es el del sarampión o con una enfermedad que nos acompaña que es la tuberculosis, que es bastante infecciosa. Entonces, pero ¿cuál sería la recomendación que yo haría más, digamos, del sentido común? Si tú vas a estar en un medio donde no hay una alta exposición, ¿sí? Puedes entrar, tener contacto, por ejemplo, en tu consultorio con algunos pacientes o vas a una reunión donde hay un cierto grupo conocido, puedes utilizar un tapabocas, ¿sí? O unas buenas medidas, acompañadas del tapabocas, unas buenas medidas de distanciamiento. Ahí yo no vería un problema tan importante de cambiar el tapabocas. Pero si vas a estar en un medio cerrado, con alta personas, pues un alto flujo de personas, o eres una persona de la salud, un profesional de la salud, necesitas la mejor protección. Y esa es N95 o incluso superior, pues ya personas que están en unidades de cuidados intensivos necesitan, así como se requiere pues para otros tipos de infecciones, se requiere la mejor protección posible. Aquí me está haciendo una pregunta Isabel Cristina Vallejo, nuestra compañera también. ¿Tenemos en la ciudad laboratorios que midan anticuerpos cuantitativos? Sí, lo hay. El laboratorio BIS, hay otro, por ejemplo, el laboratorio de la Clínica de las Américas también, o mide anticuerpos de forma cuantitativa. Y como digo, es un indicio. No permite certificar, sí, que tenga una buena respuesta inmune. Eso es claro, eso está totalmente hoy corroborado, pero sí es un buen indicio de que hay de lo que llama un buen correlato de inmunidad de anticuerpos. Ok, y hay otra pregunta que me parece súper interesante. Hay un síndrome que hemos llamado el síndrome del COVID largo, que son una serie de síntomas que persisten por largo tiempo, síndromes de fatiga crónica, de pronto la caída del cabello, el déficit de atención o trastornos de la memoria reciente, todas estas cosas. Me preguntan, ¿el hecho de vacunarse tiene algún tipo de protección frente al COVID largo? Sí, se ha demostrado que sí, disminuye esa complicación, esas complicaciones de ese COVID largo, esas complicaciones crónicas que incluso todavía no se conocen en los mecanismos exactos, pues hay muchas, digamos, o varias hipótesis al respecto, pero sí se ha demostrado que disminuye esa posibilidad de complicación, así como muchas otras. Ok, bueno. Yo creo, Pablo, que vamos cerrando aquí ya nuestra charla de hoy. De nuevo, reiterándote infinitamente los agradecimientos por tu presencia y por tu generosidad,
en cuanto a la transmisión de conocimientos. Yo soy un convencido de que los conocimientos no nos pertenecen y que generosamente tenemos que compartirlos, y por eso me encanta encontrar a alguien que como tú se atreva a compartir todo esto, aún a sabiendas de que hay mucho crítico y de que hay mucha gente que tiene otras versiones diferentes que nos parecen absoluta y totalmente respetables, y que yo creo que vale la pena entender esas diferencias. Así que, Pablo, de nuevo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por estar. Les pido que compartan esto, porque estas dudas existen en mucha gente, y esto que ha hecho Pablo con nosotros es ayudarnos precisamente a salir de estas cosas, y me parece maravilloso, ¿sí? No sé, Pablo, si quieras agregar algo más. No, Alejo, nada, pues solo agradecerte a ti y a todos los que nos acompañaron en esta noche. Estamos dispuestos a acompañarlos cuando sea. Si alguna duda, alguna pregunta, te puede enviarla personalmente, yo la respondería por el correo electrónico, no hay problema en ese sentido. Perfecto. Como lo que decíamos al principio, esto se trata de que todos tengamos el mejor conocimiento posible para tomar nuestras propias decisiones. Por supuesto que como personas de una sociedad con muchos riesgos, pues buscaríamos que hubiera una protección generalizada, pero hay que respetar, y eso es claro, la libertad individual. Hay una pregunta que voy a hacerte por instinto de conservación, porque es de mi esposa que la está haciendo aquí, y si no la hago me cascan ahora, hombre, Paulina. Sí, sí. Esos síntomas del COVID largo, ¿en qué tiempo tienden a desaparecer? Bueno, ahí me meto en problemas también con tu esposa, no se sabe. No, hay personas que en cuestión de algunos meses van desapareciendo, otras que ya llevan más de un año y siguen con muchos de estas manifestaciones. Entonces, yo creo que todavía hay un desconocimiento importante al respecto. Hay varios estudios, hay una financiación importante que ha buscado pues dar respuesta en ciertos centros, particularmente en Norteamérica, para tratar de conocer exactamente no solo las bases, sino cómo manejarlo, tanto desde el punto de vista no solo, porque ya supera, yo creo que la respuesta inmune es más desde el punto de vista neurológico, sobre todo desde el punto de vista cognitivo incluso, como ya lo decías, por ejemplo, alteraciones en la memoria, en el estado de ánimo de muchas personas. Claro. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay un compañero que ya también invitaste, a Jorge Calle, nos podría ayudar a entender claro. qué ha pasado con los cambios psiquiátricos. Ahí le queda la inquietud a nuestro compañero Jorge Calle. Exacto, qué ha pasado, porque hay muchas dudas al respecto. Qué rico. Pablo, hay algunas personas que me han pedido por acá y por el interno de si puedo compartir tu contacto, si lo consideras, si no lo consideras, pues no, perfectamente hago que me escriban y te transmito las preguntas. Me preguntan el correo tuyo, sí. Tu número telefónico, cómo contactarte si tuvieran... Me pueden escribir más fácil al correo electrónico, pjpatino63@gmail.com. Ese es el correo pues que yo tengo otro de la universidad, pero este es más fácil, queda más fácil. ¿Lo repetimos, Pablo? P de Pablo, J de Javier, Patino, no Patiño, sino Patino, 63@gmail.com. Me pueden escribir con todo cariño, les trataré de responder. Y si, por ejemplo, hay alguna duda que no pueda responder, buscamos quien nos ayude. Paulín, como de cariño te digo siempre, hombre, infinitamente agradecidos nuevamente, no me canso de repetirte esas palabras. Y qué delicia que estés con nosotros. Seguramente te voy a estar contactando. Aquí ya nos escribió Jorge Calle diciendo que hay un artículo excelente acerca del COVID largo. Bueno, ahí te queda esa inquietud, Jorge Calle, y nos vas a quedar debiendo entonces. Sí, que nos hable. Ya te comprometió Pablo. Me encanta, Pablo, que lo hayas hecho hacia el aire. Maravilloso. Bueno. Un abrazo de nuevo, un abrazo gigante. Por favor, compartamos toda esta información, seamos generosos con esto. Y qué rico haberte tenido por aquí esta noche de nuevo, Pablo. Bueno, Alejo, un abrazo. Perfecto. Chao, chao y saludos Nos a vemos. todos. Chao.